Bienvenidos a este nuevo bloque de conversaciones con la universidad. Saludos cordiales a todos los estudiantes que están aquí presentes hoy, los profesores que han traído algunas de sus clases a compartir con nosotros. Algunos han venido por medio de los anuncios que hemos hecho en las redes. También extendemos el saludo a las autoridades aquí presentes, a nuestra vicedecana Leidiana Hills, que nos dará unas breves palabras de bienvenida. Muy buenos días, señores expertos que nos acompañan en la mañana de hoy, profesor Toribio, quien va a ser el moderador, a Yasmel, organizadora de este programa, Extensión Universitaria, conversaciones con la universidad, y a ustedes, jóvenes estudiantes y profesores. En el día de hoy tenemos un tema muy de actualidad, un tema que nos lleva a nosotros a la reflexión de quiénes somos como seres humanos y esa repercusión de nosotros, los humanos, el humanismo, el poshumanismo y el transhumanismo en la sociedad actual. A veces olvidamos un poco esa parte del humanismo y es ahora que debemos ponerlo en actuación cuando nosotros tenemos la tecnología avasallándonos en este mundo moderno en el cual vivimos. El objetivo es casualmente que ustedes, jóvenes estudiantes, estén anuentes de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad y puedan reflexionar sobre estos temas y llevarlos a su vida diaria, ponerlos en práctica, hacerlos de una manera que nosotros lo podamos llevar a este entorno social y hacer esta nuestra sociedad una sociedad mejor, que esté anuente a conservar nuestra naturaleza, a conservar el ser humano como tal y que podamos vivir una sociedad que sea realmente justa y equitativa para todos los que habitamos en este planeta. Sin más preámbulos, entonces, los dejamos con los expertos y nuestro moderador de la mañana de hoy. Gracias, vicedecana. Como la filosofía se trata de preguntas, nosotros hemos traído para ustedes una pregunta que busca generar discusión y que les dé algo de inquietud cuando se vayan a la casa el día de hoy. Esa pregunta la tenemos aquí. ¿Qué viene después del declive del humanismo? Como parte de las investigaciones que hemos estado haciendo sobre el poshumanismo. Hoy, para conversar en Conversaciones con la Universidad, que es un programa grabado de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades, coordinado por la Dirección de Extensión, nos acompañan dos compañeros, dos profesores, dos colegas que comparten no solamente en la investigación, sino que también comparten en el programa de Maestría de Filosofía Práctica. Tenemos al profesor Jorge Llanareas, egresado de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho. Continuó sus estudios en Europa, en Inglaterra, en la Universidad de Sussex y la Universidad de Warwick, donde egresó como especialista en pensamiento político y social. Actualmente es profesor adjunto en Florida State University y, como ya dije, comparte con nosotros acá en la Universidad de Panamá en filosofía política, filosofía social, en el programa de maestría. Junto tenemos al profesor Carlos Con, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, que hizo sus estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde egresó como un especialista en historia de las ideas y continuó estudio en la Universidad London School of Economics. Gracias, profesor. Bien, hoy un poco para dar un panorama del tema que queremos compartir, podríamos iniciar haciendo un examen más bien actual sobre esta elucidación que nosotros tenemos sobre tres conceptos importantes que están muy relacionados con la pregunta que tenemos hoy: humanismo, transhumanismo y poshumanismo. ¿Qué significan? ¿Qué definición tienen estos tres grandes conceptos? ¿Qué ha ocurrido a través de la historia con estos conceptos? ¿Qué está ocurriendo hoy? El tema del humanismo, podemos recordar
sobre todo estos grandes debates que hemos tenido en torno a la subjetividad, aquella frase de Protágoras, de todas las cosas el hombre medida es, donde ha ubicado al ser humano como centro, como autonomía de todo lo que gira en torno a la racionalidad, y que por un tiempo el humanismo se mantuvo hasta 300, 400 años después de nuestro Señor Jesucristo, en donde en tiempos medievales quizás es el único momento en donde el sujeto humano como sujeto de conocimiento pierde ese protagonismo para pasar a ser una criatura de Dios, en donde el sujeto del conocimiento, la autonomía, la autoridad, todo lo va a tener ahora la persona divina. Tiempo después, con el Renacimiento, hay una nueva irrupción del humanismo, un desarrollo cultural, un desarrollo intelectual que busca recuperar ese protagonismo del sujeto humano como sujeto del conocimiento. Recordemos que esta palabra humanismo está muy relacionada con la voz humanitas que encontramos en Marco Tulio Cicerón al final del helenismo, en tiempos antiguos, pero que en tiempos modernos, la modernidad que trae consigo una gran cantidad de revoluciones, revolución industrial, revolución científica, revolución comercial, todos los grandes descubrimientos, donde ahora el sujeto humano se siente autónomo nuevamente. En Kant, en la Ilustración, en esa gran pregunta sobre qué es la Ilustración, Kant va a decir que es el ser humano el único que tiene la facultad de pensar, la facultad de hacer y la facultad de juzgar en sus tres grandes críticas. Pero ¿qué ha ocurrido? Han habido grandes críticas que han sido llamadas críticas posmodernas, en donde esa racionalidad moderna quizás se ha vuelto un tanto eurocéntrica, egocéntrica, antropocéntrica, y ha dado escenario a que en el siglo XX vaya a comenzar una serie de interpretaciones, sobre todo en la obra de Huxley, que tiene que ver con esa relación ahora entre el sujeto humano, el desarrollo tecnológico, y de cómo poco a poco ese humanismo cultural, intelectual, político, social, va a estar combinado con una nueva tendencia llamada ahora transhumanismo, que aspira al mejoramiento de las condiciones de los seres humanos. Ya como la ciencia empieza a ofrecer oportunidades. Estos días estábamos en la Feria del Libro y vimos como una joven que iba en una silla de ruedas tenía un brazo artificial. Hace 100 años o hace 1000 años se perdía el brazo y ya no se podía ni siquiera aspirar. Incluso habían terapias de cómo abandonar mentalmente el uso de tu brazo. Hoy, sencillamente usted pierde una parte del cuerpo y usted puede continuar con unas condiciones de vida bastante óptimas, haciendo uso de estas nuevas tecnologías. Pero digamos que esta gran discusión no termina ahí, que el humanismo ha sido una gran tradición en donde los seres humanos hemos sido sujetos del conocimiento, pero que el transhumanismo nos ha dado esa oportunidad de mejorar nuestras condiciones como seres humanos. Pero Rossi Braidotti nos trae una gran discusión, porque el transhumanismo parece que no es un fin, el transhumanismo es un proceso. Y entonces viene toda la parte que quizás le encante a los estudiantes, ¿no? La parte dramática de, bueno, ¿qué viene después del transhumanismo? Bueno, viene el poshumanismo. En Braidotti también hay esta interpretación de un poshumanismo como una nueva manera de ver el mundo, que no es un mundo sin humanos, como hemos visto en las películas los últimos 50 años, en donde hay todas estas interpretaciones, en donde el ser humano no solamente va a perder el protagonismo de la vida humana, sino que va a perder su condición de humanos. Creo que en Braidotti no hay una posición tan dramática en este sentido, sino que lo que nos propone esta autora es cómo podemos crear una nueva manera de ver el mundo haciendo uso de la tecnología, en donde es muy posible
que el sujeto humano vuelva a perder su condición de protagonista y va a tener que compartirla con otros sujetos que no son humanos. Y aquí surgen discusiones en torno a qué es lo natural ahora, qué es lo artificial, qué es lo cultural y sobre todo, qué es lo vivo. ¿Qué es lo vivo? Porque si ser ciudadanos es una condición que tienen los sujetos, los seres humanos, ya tenemos ciudadanos que no son humanos. Tenemos máquinas que andan por ahí con pasaportes, con cédulas, y que poco a poco, como toda la robótica se está incorporando en nuestra sociedad. Hace una semana discutíamos sobre películas que presentan niñeras que no son humanas, en donde estamos transfiriendo la seguridad y la tranquilidad del hogar. Pues eso es un supuesto, son películas, pero no sabemos si mañana podremos alquilar niñeras para que cuiden los niños y transferimos el tema de la seguridad a una máquina. Bueno, este es un poco el panorama que yo quiero presentarles a ustedes en conversaciones con la universidad hoy, para a partir de aquí compartir dos discusiones. ¿Cómo podemos ver esto en un escenario de transformación digital y nuevos aprendizajes? Y segundo, el tema de la ciudadanía en el ciberespacio. Un tema cultural, un tema político. Y yo iniciaría con una pregunta, dentro del marco de cómo la inteligencia artificial está transformando el sector productivo y hay una gran producción por la desaparición de los empleos. Toda esta discusión en términos de la empleomanía. Podríamos preguntar, ¿pueden las políticas educativas suavizar el impacto de estos cambios en un futuro próximo? No sé qué nos comentan nuestros colegas. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Toribio, por la introducción sustanciosa que nos has dado. Efectivamente, nos encontramos en una situación histórica de cambios. Y quizás hay una hipótesis que debemos considerar, que más que una situación histórica de cambios, es un cambio de situación histórica. Es decir, estamos en un momento histórico distinto, solamente que muchos no se han dado cuenta. Y eso es normal que ocurra. Pensemos en todas las edades de la historia. El día que asumió un visigodo como emperador de Roma y puso fin al Imperio Romano, los ciudadanos romanos no se enteraron mucho de lo que estaba pasando. Pensaron que todo seguía igual, pero para nosotros fue el cambio del mundo antiguo al mundo medieval. Y quizás eso es lo que estamos viviendo en nuestros días, un cambio de época. En ese cambio de época, por supuesto que vamos a encontrar la situación en donde la gente trata de aferrarse a lo que conoce, a lo que sabe hacer y continúa haciéndolo. Y probablemente tengan alguna suerte con eso, continuar haciendo lo que sabemos hacer. Pero también hay que reconocer que nuestro presente, no estamos hablando de ninguna sociedad futura imaginaria, nuestro presente también se caracteriza por la emergencia de nuevos espacios, nuevas oportunidades. Y es allí donde a mí me parece de extraordinaria importancia hablar de la necesidad de políticas educativas acordes con el desarrollo tecnológico actual. Nosotros no podemos seguir hablando de la transformación digital como si fuera otra cosa que no es la educación. Nosotros no podemos seguir hablando de la conectividad como si fuera un privilegio especial de algunos. No, esas son cosas que son parte de la educación hoy y que todas las personas deben tener acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, esa es una pregunta grande. Pero la idea es que cuando estamos hablando de transformación digital, no lo veamos como algo que beneficia a unos, sino que es algo que se refiere a la educación como un todo. Y segundo,
que la conectividad tiene que beneficiar a todas las personas, a todos los estudiantes tienen que tener acceso a la Internet y obviamente allí surge la cuestión de que hay que aprender a usar la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial significa muchas cosas. Significa ese tipo de preguntas sencillas que hacemos, por ejemplo, ¿dónde puedo adquirir tal objeto? Y claro, la inteligencia artificial le va a decir, bueno, hay estas tiendas, estos lugares, etcétera. También hay la inteligencia artificial que llaman generativa, que es la que produce textos. Esa inteligencia artificial es muy usada en la academia, pero yo diría que es muy mal usada en la academia. Y creo que casi todas las personas aquí van a tener un cierto recelo con ese uso de inteligencia artificial que llamamos generativa, porque se presta para los actos deshonestos. En vez de ponerme a estudiar un tema y a redactar una respuesta, se lo pregunto a la inteligencia artificial y se lo mando igualito al profesor, ¿verdad? Obviamente eso hay que llamarlo por su nombre, eso es deshonestidad. Eso no es lo que el profesor quiere y eso es un mal uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para que lo usemos como una fuente, como una ilustración. Necesitamos datos, necesitamos nombres, necesitamos fechas, que nos va a tomar mucho tiempo buscar en los libros. Entonces se la podemos preguntar a la inteligencia artificial. Pero eso son solamente informaciones, fuentes para que lo usemos haciendo nuestro trabajo. Es decir, la inteligencia artificial en ese sentido es una herramienta. Es algo que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo y eso hay que enseñarlo también. No solamente hay que insistirle a los estudiantes en que pueden usar la inteligencia artificial para una serie de tareas, porque es rápida, porque es bastante eficiente, no está 100% a prueba de errores, por lo menos en la fecha en que estamos, la inteligencia artificial generativa sí puede contener errores y hay que entender por qué eso ocurre, pero al mismo tiempo hay que enseñar reglas éticas. Hay que insistirle a los estudiantes en no cometer actos deshonestos con el uso de la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría mucho que separáramos esa deshonestidad que se comete con la inteligencia artificial del uso de la inteligencia artificial. Es decir, podemos hacer uso de esas herramientas de una manera muy positiva. Así que yo diría, Toribio, que para enfrentar el tema de los empleos, que es un tema que se va a dar, no hay lugar más adecuado que la universidad. Es decir, hay que buscar la manera de generar nuevos aprendizajes, desde los profesionales más jóvenes, desde los estudiantes. Es normal que haya una dinámica con las carreras profesionales. No siempre hemos tenido las mismas carreras profesionales. Han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes no deben pensar que las mecanógrafas han existido toda la vida. No, eso surgió en un momento y era una posibilidad de empleo. Ahora ya no es ese tipo de trabajo. Pensemos en lo que significa ser un contador. Quizás eso surgió en determinado momento con cierta tecnología, como que era una carrera que estaba bien, era reconocida, era bien pagada, pero quizás ahora se va a necesitar un 5% del número de contadores que antes se necesitaba. Ya no se van a necesitar tantos. Entonces es normal que la discusión sobre la manera en que los seres humanos se capacitan para el empleo sea la universidad. Si la universidad no hace esa discusión, creo que no hay que esperar una respuesta coherente en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que las corporaciones, los sectores productivos
van a tratar de generar aprendizajes para su propio beneficio, pensando en sus propias necesidades, no con una visión de la sociedad. Así que yo diría que la apuesta por la introducción seria, coherente, contundente de la transformación digital en el currículum educativo y el aprendizaje de inteligencias artificiales es un reto que la universidad tiene que afrontar ya. Bueno, lo único que se me ocurre que hay que insistir es que no es solamente en la universidad que hay que tomar conciencia de los nuevos desempeños y las nuevas formas de aprendizaje para el empleo, sino que también en las empresas y en la industria contemporánea hay que motivarlos para que también se aperturen y para que tengan también amplitud en este tipo de ideas. Es decir, que si la idea es transmitir cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para las nuevas situaciones, no es solamente en la universidad, también a lo largo de la educación en las escuelas, sino también en las empresas, para que se aprenda también a que los funcionarios de las empresas sepan qué es lo que deben hacer con la inteligencia artificial para desarrollar su productividad. No sé si con esto más o menos... Sí, bueno, yo recuerdo las estenógrafas, la manera tan práctica y tan útil de tomar apuntes. ¿Qué ocurrió con ellas? Dos preguntas que podrían ser resultado de los comentarios de ustedes, que podrían ser un poco más, digamos que científicas y menos filosóficas, diríamos. ¿Qué se puede hacer para enfrentar estos cambios que suponen no solamente un problema en Panamá, sino que es una realidad global? Y que a la vez cómo la universidad de una manera práctica se puede insertar junto con todas las demás instituciones educativas, instituciones públicas en este proceso de cambios. Sí, bueno, cuando hablamos de educación, yo pondría el primer énfasis en la educación pública. Toda la educación es pública, pero me refiero a la educación que es administrada desde el Estado. En ese sentido, la educación superior tiene su liderazgo en la Universidad de Panamá y le corresponde a la Universidad de Panamá ejercer ese liderazgo. Repito, siempre va a ser más fácil guardar silencio y no hacer nada. Siempre ese es lo más fácil que los seres humanos encuentran. Pero en realidad, repito, si nosotros miramos las cosas históricamente, sabemos que es mejor actuar a tiempo, en forma temprana, e ir pensando en cómo resolver los problemas antes de que esos problemas sean demasiado grandes, que entonces ya no podemos resolverlos. Así que yo diría que la Universidad de Panamá debe ejercer ese liderazgo. La Universidad de Panamá, como una universidad grande que es, tiene profesionales de todas las edades. Tiene sus profesionales que están en los 20 años, en los 30 años, en los 40 años, en los 50 años y los que están en la flor de los 60 años también. Así que todos deben cooperar para un fin común. Ninguno debe sentirse excluido. Todos tenemos que ser parte de este proceso. Y yo quisiera también que miráramos la inteligencia artificial no solamente como una herramienta, sino como verdaderamente una apertura de nuevas posibilidades de trabajo, de producción, de hacer cosas. Quizás la manera más sencilla, más simplificada de decirlo, es que
tenemos que hacer de la transformación digital una política pública en la universidad. Es decir, tenemos que plantearnos resultados quinquenales, anuales, tenemos que plantearnos un sistema de indicadores que vamos a monitorear y vamos a recoger información todos los años de una manera consistente, información cuantitativa de calidad. Vamos a tener un presupuesto que ejecutar y vamos a poder reportar sobre todas esas cosas. Vamos a tener claramente autoridades competentes, autoridades responsables, cargos con responsabilidad sobre eso. Y algo que es muy, pero muy importante en política pública, la participación de todos los actores. Es decir, es una política pública que debe convocar tanto a administrativos, docentes como estudiantes. Y hay que escucharlos sobre qué dificultades o qué obstáculos experimentan en la práctica, porque debemos mirarlo como un proceso de todos y es un proceso que contribuye al país. Así que no se trata de nada misterioso, nada que no sepamos hacer. Sabemos cómo se hacen las cosas y se hacen bien. Yo creo en la transparencia. La transparencia no es un extra. La transparencia en los procesos que tienen que ver con las instituciones públicas es una obligación legal y todas las autoridades deben estar en capacidad de compartir públicamente la información sobre la gestión, ya sea las actividades, las posiciones, pero también el presupuesto. Eso es muy importante porque todos sabemos que hay una realidad que tiene que ver con la falta de transparencia, con las cosas que no se sabe qué verdaderamente está ocurriendo en las instituciones públicas. Sabemos que a veces el presupuesto, tampoco sabemos exactamente a dónde va o cómo se gasta. Y todo eso debemos mirarlo como algo que debilita la institución. Todo eso debilita el apoyo, nos divide. Entonces, esas son prácticas que no pueden perdurar. La idea de la transformación digital, entre otras cosas, es mejorar los niveles de la gestión en cuanto a su rendición de cuentas y su transparencia. Bueno, yo solamente quisiera agregar un poco el tema de cuál sería el papel de la filosofía en la universidad y del pensamiento crítico con respecto a las nuevas tecnologías y a esa transformación tecnológica en general y básicamente también con respecto a la inteligencia artificial. Y me refiero a que nosotros tenemos, los filósofos y los humanistas en general, tenemos que tener muy claro y enseñar en la diferencia que hay entre un robot que no piensa, sino que actúa, y un humano que sí piensa y que también tiene conciencia. Entonces, un poco la tarea del filósofo y del humanista en general es mostrarle a los estudiantes esa diferencia y estar pendiente de que no se confunda, porque lo que está pasando es que cada vez más las personas tendemos a ser cómodos y actuar mecánicamente y acostumbrarnos a usar la inteligencia artificial en vez del pensamiento crítico en nuestro aporte a la sociedad. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que está pasando, un poco lo que decía el profesor Yanaya, y creo que esa es la tarea que hay que enseñar en las universidades. Gracias. Claro, por eso las humanidades son importantes. Recordemos que nosotros a principios del siglo XX tuvimos este gran cambio, ya que el profesor Yanarea nos habla de cambios, que se llamó la construcción del Canal de Panamá. Y también se vivió un momento dramático, porque todo el arrabal de Santana recolectaba el agua para poder venderlo al casco antiguo, y había una serie de trabajos que se vieron interrumpidos con quizás uno de los momentos históricos más importantes de nuestra historia, que se llamó el saneamiento de la ciudad de Panamá.
y todos estos trabajos desaparecieron. Pero surgió el coloquial ahora plomero, que nosotros no le queremos decir fontanero, le decimos plomero casualmente por todo el tema de la relación con los Estados Unidos. Y hoy tenemos una institución dedicada a lo que se llama el acueducto y alcantarillado. Entonces, el sujeto humano tiene esa capacidad de hacer la historia. Pero estamos en momentos bastante dramáticos en donde creemos que estamos justo en el fin de la historia y que viene una era robótica que nos va a controlar totalmente. E incluso hay jóvenes que ya están teniendo por amigo o amiga el ChatGPT. Y al ChatGPT le ponen el nombre. Si él se llama José, le pone a ChatGPT María. Y entonces conversa con María. Renuncia a una relación social con otros seres humanos, con compañeros de clase, e inicia una relación digital con un ser no humano con el que socializa e incluso intima. Esta discusión sobre la ciudadanía en el ciberespacio, el sujeto humano en un mundo digital, la vamos a cubrir en el segundo bloque. Y entonces para esta etapa despedimos a nuestra autoridad presente. Muchas gracias por estar aquí, vicedecana Leidiana Hills, por compartir aquí en nuestro bloque actual de conversaciones con la universidad. Nos vemos en unos minutos. Algunas de las carreras que solo imparte la Universidad de Panamá son Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, Meteorología, Ingeniería en Hidrología, Ingeniería en Energías Renovables, Cirugía Dental, Economistas, Antropología, Ciencia de Datos, Historia, Geografía, Filosofía, Archivología y Bibliotecología, y las carreras de la Facultad de Bellas Artes. Continuamos con conversaciones en la universidad. Para este segundo bloque le damos la bienvenida a nuestra autoridad de la facultad, el decano doctor Olmedo García. Muy buenos días a todos y a todas. Me complace compartir esta mañana con Yanarea, con un gusto tenerlo en nuestra Facultad de Humanidades para compartir y dialogar con nuestros compañeros y nuestras compañeras estudiantes y profesores de nuestra Universidad de Panamá. Iniciar este diálogo de reflexión es necesario. Nosotros venimos de una coyuntura crítica, de levantar las banderas más importantes de los últimos años en nuestro pueblo, en nuestra nación. Sobre esa práctica, nosotros queremos seguir dialogando. Hay un camino sobre los retos de la educación, del futuro. Y ese camino solamente nos dan un espacio que todo lo que tiene valor es el valor del mercado. La ciencia y el conocimiento ha dado paso a otro mundo, porque no tiene valor. Y eso es lo que nosotros queremos seguir discutiendo y afirmando. No puede haber un mundo sin que tenga valor, esencia, una ética, un compromiso. En esta parte nos corresponde examinar el impacto de las tecnologías modernas, la digitalización, la inteligencia artificial, la robotización. Pero sepan ustedes que en este amanecer nosotros apostamos por otro mundo, por otro compromiso, por otros retos. No nos oponemos al desarrollo de la innovación, pero nosotros queremos también, así como luchamos para que la naturaleza tenga derecho, también luchamos para que haya regulaciones
en el impacto de las innovaciones. Sobre esos principios y esos retos queremos compartir esta mañana con ustedes, para que sigamos en ese camino de crear más esperanza. Los pueblos que tienen esperanza son los pueblos que tienen conciencia. Y esta mañana nos alegra el compromiso de dos grandes cientistas de nuestro país, compartiendo esta mañana con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, seguir profundizando ese camino y esa alternativa de ese mundo más justo, más democrático. Gracias por tenerlos y gracias a ustedes. Bienvenidos a todas y a todas a este diálogo permanente. Gracias. Gracias, decano. Continuamos con conversaciones con la universidad, con esta atinada introducción que nos da el decano sobre la dimensión axiológica, la dimensión moral, en torno a esta relación actual entre las IAs, la inteligencia artificial, y lo humano. Habíamos dicho al cierre del bloque, para discutir un poco la ciudadanía en el ciberespacio. Voy a dejar dos preguntas para generar en todos ustedes inquietud y que nuestros compañeros nos van a acompañar con sus comentarios en torno a cómo ha cambiado la relación entre los seres humanos a partir del uso generalizado de tecnologías digitales y sobre todo la inteligencia artificial representa una nueva oportunidad para fortalecer la institucionalidad como la conocemos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿O cuáles son los efectos no esperados que hay ahí? Sí, muchas gracias, Toribio. Miren, no se puede subestimar el impacto que está teniendo la tecnología en las relaciones humanas. Ya sabíamos que el ser humano es un ser de herramientas. Las herramientas las hemos venido usando desde hace miles de años. Así que esa dimensión no es nueva. Lo que está ocurriendo es que está afectando la comunicación entre las personas, y la comunicación no tiene solamente un efecto, digamos, bilateral, sino que al final la comunicación está afectando la creación de comunidad. Es decir, hay un menoscabo, hay un deterioro del sentido de comunidad. Si yo usualmente, regularmente, esto es una hipótesis, me comunico con un colega que tengo en Berlín y otro que tengo en Nueva York, y organizo mi trabajo sobre la base de las relaciones con ellos, y no me comunico para nada con los colegas del departamento que yo visito todos los días, ahí hay un trastocamiento del sentido de comunidad. Y no debemos juzgar ese trastocamiento en el sentido moral de decir lo bueno y lo malo. No se trata de lo bueno y lo malo, se trata de que estamos perdiendo un supuesto fundamental para tener una vida en sociedad, para tener una vida de acuerdo a los estándares mínimos, que por decirle un nombre que todos vamos a estar de acuerdo, un estándar con estándares de derechos humanos. Eso es lo que aspiramos todos tener en sociedad, el respeto a los estándares de derechos humanos. Así que yo diría que allí es donde comienza a perfilarse lo que es un reto en materia de inteligencia artificial, la protección de los derechos de las personas. Que la inteligencia artificial no se ha inventado las violaciones a los derechos humanos. Todos sabemos que las violaciones a los derechos humanos son anteriores a la inteligencia artificial. El problema es que el uso de inteligencia artificial sea totalmente irrelevante para el reconocimiento de los derechos humanos. Y debe ser al revés, la inteligencia artificial debe utilizarse para potenciar los derechos humanos. Entonces ahí estamos en el buen camino. Y
Toribio mencionó una hipótesis interesante, que es la hipótesis, él explicó la hipótesis sobre la que se basa este conversatorio, que es qué sigue después al declive del humanismo. Miren, de una manera así muy esquemática, se dice con frecuencia que Nietzsche fue el que declaró que Dios había muerto. Y eso ocurre, es el telón de fondo del siglo XX. Ustedes pueden leer el siglo XX como un siglo que transcurre con la hipótesis de que Dios ha muerto. En el último cuarto, los últimos 30 años del siglo XX, comenzó a desarrollarse una hipótesis sobre la base de la de Nietzsche, pero aún más potente. Y esa segunda hipótesis es no que Dios ha muerto ahora, sino que el ser humano ha muerto. El ser humano ya no ocupa el lugar que solía ocupar en las ciencias naturales, en las ciencias positivas del siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando leíamos la hipótesis de la evolución, malentendimos que Darwin decía que el ser humano estaba en la cúspide de la evolución de todas las especies, y entendimos que esa cúspide significaba que ya no éramos parte del entramado de relaciones naturales, que eso nos colocaba por fuera de eso que llamamos la naturaleza. Y señores, eso es un gran error. El ser humano no está fuera del entorno natural. Todo lo que hace el ser humano está dentro del entorno natural. Todo lo que desarrolla el ser humano es parte de la relación con otras especies biológicas, plantas y animales. Por eso es que en la maestría en la que trabajamos con el profesor Toribio y el profesor Con, la maestría en filosofía práctica, y a mí me correspondió dar el primer curso, yo empiezo leyendo a Spinoza. Tenemos que volver a recuperar un sentido del ser humano que nos conecta con la naturaleza. No podemos partir de un ser humano que está allá arriba solito en la cúspide de toda la evolución. No, es al revés. Un ser humano que está inmerso en relaciones con todas las especies biológicas. Así que eso es un tema que evidentemente está siendo revisado hoy en día. Hay dos hipótesis para revisar ese tema de las relaciones entre los seres humanos o el lugar del ser humano en el cosmos. La primera hipótesis, la que mencionó Toribio, es el transhumanismo. El transhumanismo quiere decir que en realidad lo que ocurre con la tecnología tal como se ha desarrollado en nuestros días, es que potencia al ser humano. El ser humano puede hacer lo que hacía antes, pero mejor. Puede hacer lo que hacía antes, pero puede hacerlo más. Es decir, si a usted antes le tomaba una semana escribir un artículo, ahora lo puede hacer en una tarde. Porque toda la investigación y todos los resúmenes que necesita lo puede generar en materia de minutos. Entonces, eso es una manera de ver las cosas, como el potenciamiento del ser humano. Eso es lo que significa la hipótesis transhumanista. El uso de la tecnología de esa manera tiene varios problemas. Sam Altman, que es el cofundador de la corporación OpenAI, que ha trabajado en esto desde hace unos buenos años, dijo recientemente que hay 3 hipótesis con la inteligencia artificial que son las que causan problemas. La primera hipótesis es que alguien se va a apoderar de las herramientas de la inteligencia artificial para hacerle daño a los demás. Es decir, la hipótesis
del espíritu maligno. Esa hipótesis del espíritu maligno siempre la vamos a tener allí porque nuestra información es muy limitada. Y como no tenemos suficiente información, comenzamos a especular y a inventar cosas. Y es muy fácil inventar que cualquier cosa mala que nos ocurre es que hay un ser maligno detrás de eso. Y ese ser maligno está utilizando la tecnología para dañarnos. Así que la hipótesis del ser maligno es algo que es el resultado siempre de especulación. No hay ahora mismo nadie que tenga el poder de toda la inteligencia artificial. No hay ninguna corporación, no hay ningún gobierno que tenga todo el poder. Siempre lo que uno hace es diferente de lo que otro hace, compite con lo que uno hace, en fin. Es un mundo que todavía se rige fundamentalmente por reglas de competencia. La segunda hipótesis de la que hablaba Sam Altman era la hipótesis del caos. El caos significa que esto de las computadoras y la cosa digital y el internet está creando un caos en el mundo en el que nadie va a saber poner orden. Entonces, claro, si uno no conoce las potencialidades de la tecnología, si uno no conoce para qué sirven y hasta dónde pueden servir, el mundo se le presenta a uno como un caos, porque uno no sabe para qué se usan las distintas tecnologías. Es decir, es otra vez el reconocimiento de que nuestra percepción negativa acerca del caos, del desorden, es el resultado de no saber, de no conocer. Articular los sistemas no es algo fácil. Articular los sistemas digitales requiere no solamente trabajo, sino equipos de trabajo bien alineados. Y eso va a ser el resultado de un liderazgo en la gestión pública. Así que por esa razón hay que considerar que la segunda hipótesis es algo que se puede resolver con las cosas que ya conocemos. No tiene por qué haber caos. El caos es el resultado de no entender lo que estamos haciendo. Pero hay una tercera hipótesis, dice Sam Altman, que es la dura. Sam Altman dice que lo que también es parte del temor que hay con el uso de la inteligencia artificial es cierto tipo de orden, cierto tipo de que todo está funcionando, pero nadie tomó la decisión de que funcionara de esa manera. No hay ningún responsable humano que decidiera que las cosas funcionaran así. No hay ningún autor, no hay ninguna institución, no hay ninguna autoridad que haya decidido hacer las cosas de determinada manera. Pero el sistema está funcionando. Entonces, esa hipótesis es lo que nos lleva, en realidad, a las reflexiones que en la filosofía se hacen desde el movimiento posthumanista. ¿Qué es el movimiento posthumanista? Engloba toda una serie de autores, y esos autores básicamente lo que nos expresan es la preocupación porque el ser humano ya no está solo en tomando decisiones éticas y políticas en este mundo. Ahora hay otra cosa, y esa otra cosa es difícil llamarla. Los que trabajan en inteligencia artificial le dicen la inteligencia artificial modo agente. Es una inteligencia artificial que hace cosas, organiza cosas, gestiona cosas. Y quizás algunos de ustedes habrán visto en internet
una situación que fue grabada y que es muy cómica, pero es real, que había una persona que manejaba las reservas de vuelos a través de una inteligencia artificial. Una empresa tenía, en vez de contratar a una persona, tenía una inteligencia artificial para administrar todas las solicitudes de reserva de vuelos que le llegaban. Y otra persona, a su vez, tenía una inteligencia artificial para solicitar reservas de vuelos. Así que quedó hablando una inteligencia artificial con otra inteligencia artificial. Entonces, eso ya se está dando. Repito, eso no es el futuro, señores. No estamos hablando de un futurismo, de una cosa ficticia. No. Eso es algo que ya está ocurriendo. Y por lo que sabemos, cada vez va a ocurrir con mayor frecuencia. Cada vez va a abrazar más y más instituciones y más relaciones. Así que yo diría que distinguiendo las dos hipótesis, la hipótesis transhumanista, en donde el ser humano se transforma en una especie de ser humano 2.0, potenciado, mejorado en sus capacidades, todo lo puede hacer más y mejor. Y la otra hipótesis, que es en donde ya no vamos a tener el pleno control que creíamos que teníamos, y que es la hipótesis del humanismo. La historia la hacen los seres humanos. Bueno, esa hipótesis de que la historia la hacen los seres humanos, de repente está conociendo ahora una etapa histórica en donde hay decisiones importantes que ya no la toman los seres humanos. Entonces, esa otra cosa es un peligro, es algo que hay que monitorear y hay que estudiar bien. Por esa razón, yo les diría que al momento de pensar en inteligencia artificial, hay que pensar en dos dimensiones. Primero, la protección, lo que decíamos antes, de los derechos de las personas. Hay que pensar en la protección de las personas contra las formas de violencia digital. El Estado tiene que tener la capacidad de actuar sobre eso. Cómo proteger a las personas frente a distintas situaciones de violencia digital, que lo hay. Pero otro grupo de investigaciones y reflexiones es sobre eso que llamamos la gobernanza. Es decir, ¿quiénes son las autoridades que deben tener una competencia, pero competencia no formal, legal, competencia real, de saber, de entender un problema que está ocurriéndole a otras personas o que está ocurriendo en el manejo o en la implementación de ciertos procedimientos? Es decir, ahora mismo tenemos una situación que es muy peligrosa, y es que la inteligencia artificial la manejan corporaciones de derecho privado. Eso es lo que es un problema, porque el Estado no entiende, no sabe y no tiene competencias para intervenir en esas corporaciones. Así que yo les diría que es muy fácil entender los dos grupos de reflexiones a los que, digamos, estamos obligados. Por una parte, la protección de las personas, y por otra parte, el volver a encontrar un equilibrio en las decisiones que se toman desde el sector privado y desde el Estado. Me voy a permitir nada más que 2 o 3 cositas para complementar un poco esas hipótesis con la cual estoy bastante de acuerdo. Como comenzó con Nietzsche, lo que se me ocurre es que hay que precisar un poco el problema del humanismo, incluso en Nietzsche, porque hay un malentendido con respecto a que Nietzsche, que el superhombre es diferente de cualquier humano,
Y sin embargo, él en esa obra o en esa novela que se llama Así hablaba Zaratustra, en donde hablaba de la caída del hombre o el hombre que va hacia la tierra, es el hombre humano de la época moderna, contagiado por la idea, por la ilustración, etcétera, etcétera, que lo hizo débil. Y a mí me parece que eso es importante, sobre todo por el tema transhumano. Pero también cuando él habla del Übermensch, significa no superhombre, sino sobrehombre. Es decir, es el mismo hombre que se desarrolla en sus cualidades y que logra avanzar desde el punto de vista transhumano. Es decir, Nietzsche un poco se adelanta a ese tema del transhumanismo en ese sentido de que el hombre debe potenciar sus habilidades, no desaparecer. Entonces, ese es un punto que quería aclarar. Y el otro punto es con respecto a los últimos 30 años del siglo XX, es la desaparición del sujeto, la que se está hablando allí, no la desaparición del hombre, sino del sujeto. Lo que pasa es que el sujeto, el hombre era el sujeto y ahora el sujeto es un sujeto distinto porque simplemente se ha transformado en una suerte de hombre débil, manipulado o disciplinado por ahí, que las disciplinas lo han alienado y por lo tanto desaparece como ser consciente y potencialmente como empoderado para tomar decisiones. Entonces, un poco el tema del transhumanismo tiene que ver con la toma de conciencia y con la posibilidad que tienen los seres humanos de mantener su conciencia y su posibilidad de emprender algo. Lo que pasa es que cada vez la inteligencia artificial lo que hace es que el hombre se vuelve dependiente de esto, se vuelve cada vez más dócil. La infocracia, como decía Byung-Chul Han, sustituye a la democracia y entonces todos, simplemente la infocracia, ya somos seres atomizados, que lo único que hacemos, buscamos la inteligencia artificial para tener una idea de dónde estamos parados en ese sentido. Entonces, un poco por ahí, yo diría que hay que tener conciencia y que tenemos que, de alguna manera, estar pendientes sobre ponerle coto a esa interpretación de la inteligencia artificial. Bueno, creo que se ha hecho fehaciente dos posiciones importantes frente al tema de la discusión en torno a la inteligencia artificial. Una es bastante optimista y la otra nos presenta un pesimismo a través del cual nosotros tenemos que empezar a discutir, a luchar, crear espacios como este, a través de no solamente de la unidad de extensión, sino de otras unidades donde podamos ir trabajando sobre esa forma tan negativa como se ha ido desarrollando estas circunstancias. Observen que la filosofía no ha quedado por fuera. Hace pocos meses, no creo que años, estuvieron los filósofos discutiendo sobre una obra filosófica y después se descubrió que el autor de la obra era, el año pasado, fue una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo quedamos los seres humanos discutiendo sobre obras humanas y descubrir que esa obra ni siquiera había sido escrita por otro ser humano, sino que una inteligencia artificial con nombre y apellido era tan real, pero que no tenía una existencia humana? Está el ser humano perdiendo esa posición en la cúspide de la que nos habla el profesor Llanareas. Estamos bastante, digamos, no agradecidos, sino felices con la emergencia de los gobiernos inteligentes
Hace 10 años llegó un amigo de Eslovaquia, creo que fue, y dice, en Eslovaquia no se hacen filas, todo se envía digitalmente. Poco a poco en Panamá usted va a la EDGI y ya le dicen, ¿usted qué hace aquí? Todo lo puede descargar en internet, su paz y salvo. Se están volviendo las instituciones inteligentes y vamos en camino hacia la creación de espacios públicos para el desarrollo de una política inteligente. Cómo nosotros nos encontramos a nosotros mismos como seres humanos en ese escenario. Con estas inquietudes yo abriría el espacio para preguntas desde la audiencia, para aquellos que estén interesados en pasar aquí al frente e intervenir. Yo tengo dos preguntas. La primera es, estas corporaciones, ¿hasta qué punto van a llegar de crear una inteligencia artificial, haciendo al hombre más dócil, haciendo de que se vuelva más sedentario porque no vamos a tener que hacer tantas cosas? Las refrigeradoras, las cocinas se están volviendo inteligentes, nos están diciendo qué comer, qué cocinar. Como usted lo mencionaba, las reservas, ya no tenemos que ir a una agencia de viaje. Estas corporaciones, ¿hasta qué punto van a llegar a que el ser humano se sienta inservible, sin pensamiento crítico? Y mi otra pregunta es, ¿cree usted que el talento, la disciplina se está perdiendo gracias a la inteligencia artificial? Porque vemos que no tenemos pensamiento crítico, el arte, la pintura, la música, la escritura, lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, desde mi punto de vista, creo de que como persona, como joven, estamos perdiendo el interés por pensar, el interés por buscar nuevas formas de aprender, y que la inteligencia artificial le estamos dando el poder de tomar decisiones y hacerla un mayor avance a ella, y nos está perjudicando a nosotros. Esa es mi contribución a esto. Bueno, buenos días. Nosotros tenemos un pequeño grupo que estamos comenzando a desarrollar temas y cosas, y nos tocamos con el primer cuestionamiento, que fue el nihilismo y cómo avanzar en una situación postmoderna. Venía con otra idea, pero me parece interesante todo lo que estamos hablando y tengo un popurrí de ideas en la cabeza y de consultas, pero voy a hacer las consultas más sencillas y también siguiendo un poco con lo que dice el compañero, que es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial, pues, ya sí entra a directamente trabajar con situaciones con la libertad de expresión, como está pasando, digamos, en Europa con Gotham, que es de Paladin, que ya directamente está citando y están mandando a las policías a tocar la puerta en algunos países ya, como en Bélgica, para ver qué está pasando con lo que se dice, lo que no se dice en el marco ese. Hasta qué punto, que hablaba usted también, las compañías privadas van a tener esa ventaja o esa situación de poder hacer esto, pero también se le vende a los gobiernos. Entonces, ¿cuál va a ser el marco legal de esta situación? Y me quedo pensando también un poco, pues, en esto que nos dice del potencial del ser humano, del espíritu maligno. Pienso un poco en Lavander, no sé si han escuchado de esta inteligencia artificial que, con mucho respeto y con mucho cuidado, se le achaca al gobierno israelí de que es una inteligencia artificial que está tomando a qué personas y a quién no atacar dentro de Palestina. Entonces es una complicación cuando ya un gobierno tiene una situación a ese calibre y a esa magnitud de, con inteligencia artificial, sin necesidad de un ser humano, escoja los targets y la distancia que hay ahora entre las personas y entre las situaciones, ¿no? Ya el ser humano ese que hay que sacar es un pixel, ya no es una entidad que hay que meter, digamos, en un manicomio, en una prisión, como lo decía Foucault, ¿no? Pero una cosa que a mí me llama la atención, y aterrizando a Panamá, y disculpen tan larga la situación, a mí me preocupa un poco, puntualmente en Panamá, creo que en todo el mundo, pero puntualmente en Panamá, es cómo vamos a minimizar la brecha en términos de educación con respecto a la AI. No todos los estudiantes tienen internet en los colegios. Entonces, estamos esperanzados en una AI y tener toda esta nueva forma de comunicación y de buscar información y todo, pero ¿cómo vamos a bajar la brecha
Los gobiernos nacionales aparentemente no han querido bajar esa brecha o no tienen la capacidad, no sé cuál de las dos será, no tomamos la decisión, pero ¿qué vamos a hacer en ese caso? Pues esas son como las inquietudes que tengo. Gracias. Ya, una pregunta concreta a los panelistas, porque tomé muchos apuntes igual, era que me dieran un ejemplo para involucrar a los estudiantes a esta nueva revolución tecnológica que sea dentro de las metodologías activas. Miren, me gusta que yo no estoy solo entre los que están preocupados. Creo que hay muchas personas que estamos preocupados con este tema y mis reflexiones vienen estrictamente no de un ocio académico, sino de la preocupación que esto me genera. Hay muchas dimensiones del problema y es lógico que no tenga mucho sentido ocuparnos de las dimensiones del problema que están más lejos de nosotros. Evidentemente las grandes corporaciones tecnológicas, nosotros aquí desde Panamá, el Estado panameño, es muy poco lo que va a poder hacer, pero sí es un nuevo espacio de acción del multilateralismo. Es decir, Panamá puede fortalecer espacios regionales o suprarregionales en conexión con otros estados para regular a estas corporaciones de derecho privado. Así que yo diría que esa es una manera de volver a renovar la confianza en el multilateralismo. Pensar que Panamá solito quizás está difícil, pero si Panamá es parte de organismos regionales que han enfocado esto adecuadamente, se pueden lograr esas regulaciones que queremos. Y créanme que para la Unión Europea es difícil, pero lo están haciendo. Ya hay regulaciones que son interesantes de la Unión Europea. Así que ese es un camino a seguir. Pienso que hay que mirar las cosas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Díganme ustedes cuál es la institución que está más cerca de nosotros. La Universidad de Panamá. ¿Cuántos negocios privados de internet debe haber en la Universidad de Panamá? Dígame. Ninguno. El internet debe ser gratis para todos los estudiantes universitarios en el campus, para todos los profesores. Eso tiene que existir ya. No hay manera que uno pueda decir que no tengo recursos o no se me había ocurrido. Ya. Eso se puede hacer ya. Todas las personas entran con su código, con su cédula y se conectan al internet en el campus universitario. Y si hay varios campus universitarios, en todos los campus universitarios. Y los profesores y los administrativos también. ¿Se dan cuenta? Eso es entender el sentido de la acción. No decir, es que es un tema muy grande y no vamos a poder hacer nada. No. Allí donde estamos cerca, allí donde se pueden hacer las cosas. Miren, en la maestría en filosofía práctica, que tuvimos como cerca de 20 estudiantes, hay algo que yo les decía, a mí me gustó de la maestría, de ese grupo de maestría en filosofía práctica, una experiencia que en realidad no había tenido hasta ahora. Y es que me encontré allí con profesionales que venían de Darién, de Bocas del Toro, de Los Santos, de Coclé, de Panamá Oeste, y llegaban físicamente al salón todos los fines de semana. Para mí esas personas son héroes de la filosofía, porque eso denota un compromiso real con su formación. Hay que creer en los aprendizajes para hacer esto a lo largo, no de un curso, a lo largo de varios años. Así que a mí me gustó mucho esa experiencia de que ellos mismos estaban conscientes de que el grupo venía de distintas provincias, y yo una idea que les repetí
una y otra vez en cada clase de los distintos cursos que pude darles, es que tienen que crear comunidad. Uno no puede pensar en los estudios que uno hace, sobre todo a este nivel, como algo que solamente le incumbe a uno. Hay que aprender a crear comunidad. Y comunidad significa comunidad de preocupaciones, pero también comunidad de acciones y también comunidad de protección de los derechos, comunidad de los beneficios que se obtiene. Todo eso es parte de ser comunidad. Pero para eso se necesita una interacción franca, honesta, y se necesita eso que se llama la presencialidad también. Hay que aprender a crear comunidad en los espacios en los que literalmente nos encontramos y podemos vernos. Mi referencia, que creo que estuvo un poco incompleta a lo de Nietzsche antes, es que en realidad el problema no es tanto la lectura de Nietzsche hoy, sino la lectura de los autores, los filósofos, que como Deleuze y otros llamamos postestructuralistas. El postestructuralismo lo que hace es que desvalora los derechos. Entonces dice, el ser humano, qué arrogante, cree que tiene derechos. No tiene derechos. Entonces, el problema es que esa manera de hacer filosofía termina dañando a la filosofía. Esa manera de reflexionar filosóficamente diciendo, es que tus reflexiones filosóficas son pura falsedades y ficciones. Entonces, cada vez que generalizamos de esa manera, estamos haciéndole un daño a la filosofía y a la capacidad del ser humano de hacer filosofía. Entonces, mi apuesta a que hagamos comunidad es apuesta también a que hagamos filosofía. De todas las áreas en que se puede obtener información de la inteligencia artificial, créanme que la más complicada y la más de menos calidad de todas es filosofía, quizás comparado con la teología. ¿Por qué? Porque esas capacidades son capacidades humanas muy profundas. Y es eso lo que hay que motivar. Hay que motivar al ser humano a que vaya a lo profundo de sí mismo, en sí mismo y con otros. No que nos quedemos en la superficialidad de las cosas, porque es en la superficialidad de las cosas donde nos van a reemplazar. Miren, hay una investigación de Shoshana Zuboff, una profesora de Chicago creo que es. Ella publicó hace un par de años una obra que se llama algo así como El capitalismo o la era de la vigilancia del capitalismo, o del capitalismo de la vigilancia. Y ella lo que dice es que hay no nos estamos confundiendo cuando pensamos en las grandes corporaciones tecnológicas que tienen claramente una visión, digamos, emparentada con la derecha ideológica, reducción del Estado, plena libertad para el capital, son visiones conocidas. Y cuando conectamos eso con el fascismo, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el proyecto del fascismo siempre fue un proyecto de Estado. Se trataba de el Estado fascista. Y lo que estas corporaciones quieren es que no haya Estado. Así que en realidad no es el mismo proyecto, por más que hay algunos parentescos en los discursos. Entonces tenemos que comenzar a pensar de una manera política también en relación con la inteligencia artificial. La manera política de pensar en la inteligencia artificial, no solamente la ética, la humana, que ya hemos conversado, es pensando en que tenemos
una situación histórica en donde las democracias están siendo reemplazadas o menoscabadas por corrientes autoritarias de la política. Entonces, no podemos morder el anzuelo y pensar que hay un tipo de autoritarismo que nos va a beneficiar, que hay un tipo de autoritarismo que al final va a ser bueno porque nos va a salvar de alguna cosa. No, cualquier forma de autoritarismo al final lo que va a hacer es facilitar la transición a un autoritarismo de derecha. Por lo tanto, la única salida es insistir en las instituciones democráticas, insistir en el respeto a las personas, en la participación de las personas y facilitar ese empoderamiento de las personas en manejo de tecnología, en qué es lo que se puede hacer o no hacer con inteligencia artificial, y nunca ignorar la dimensión ética en el uso de la tecnología. Así que yo diría que es un programa sencillo de decir, es difícil de hacer, pero sí es algo que tenemos que tener claridad de que desde la universidad para nosotros esto es muy importante. Bueno, yo lo único que quería es comentar también mi experiencia en la maestría de filosofía práctica, porque ahí sí se ve cómo la tecnología también apoya a la educación, porque yo dicté un curso junto con un colega venezolano sobre modelos de teoría política y él lo hizo por la vía virtual del Zoom o del Meet. Y la verdad es que el curso fue bien recibido y bien aplaudido. Incluso a mí me llamó muchísimo la atención de que los estudiantes querían tomarse una foto con el colega mío venezolano y entonces nos pusimos todos en la pared para que él nos vea en el video y nos tomamos fotos y salió él también. Así que bueno, me pareció muy bonito, muy lindo y creo que ese tipo de apoyo tecnológico hay que aprovecharlo también para la educación en general. Gracias. Pero aquí hay una preocupación que nos deja el profesor Cohen y el profesor Yanarea. Y es que los compañeros acá señalaron alguna visión. Nosotros vivimos un país en un contexto con grandes desigualdades sociales y democráticas, distinto a cualquier país del estado de bienestar de Europa. Y aquí es en donde entra la polémica. Fíjense, la inteligencia artificial, que los profesores hemos desarrollado aquí como instrumento para el desarrollo de la ciencia. Miren, el principal desafío del mundo, fundamentalmente los Estados Unidos, ha puesto la inteligencia artificial en la construcción de drones para la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania es cuántos drones se derriban cada día. Ya no es cuántos seres humanos mueren, sino cuántos drones. Entonces, esta es una guerra en donde se ha dronificado la vida, porque esa guerra impacta en el mundo y nosotros tenemos que tener conocimiento. Por eso lo que nosotros planteamos en el caso de esta visión humanista, el panhumanismo, es cuál es el compromiso, porque aquí podemos debatir la ciencia, el conocimiento y la filosofía. Pero esa ciencia puede descodificar y comprometernos a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos como desafío para cambiar? Aquí lo dijo el profesor Yanarea. Hay una democracia en crisis, hay una participación anodina, y el presidente de los Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, nos dice a nosotros en una gorrita un lema. ¿Cuál es el lema? ¿Perdón? ¿Qué significa? ¿Y cuál es la América para ellos?
¿Cuál? Es la América de ellos. Y ese símbolo, como hemos dicho aquí, se expresa en los liderazgos autoritarios que han surgido, que han levantado una filosofía del debate que es la batalla cultural. Y esa batalla cultural nos está imponiendo un modelo de educación en donde solamente está la tecnología, un idioma y la informática. Es la base de la educación del futuro. No están las ciencias sociales, el lenguaje, las expresiones artísticas, el teatro, no están el conocimiento. Entonces creo importante aquí salir con un compromiso, que es lo que nosotros queremos. Este debate esta mañana nos ha dado alguna orientación de esa educación del futuro que aspiramos nosotros en un país como América Latina, con grandes brechas sociales de pobreza y desigualdad. Miren, mientras que el presidente de este país está hablando de la cultura de los ordenadores y de los microchips, ayer salió un estudio de un organismo internacional que en Panamá, en la banca panameña, que es uno de los puntuales de la logística financiera, solamente el 15% de los funcionarios desarrollan esa competencia tecnológica de los microchips en el ámbito financiero. Es decir, ¿cómo hacemos para hacer esta ruptura? Para que la tecnología también acompañe a la ciencia y que nosotros podemos construir sociedades mucho más sostenibles, más democráticas, más participativas, más humanas. Ese es el compromiso. Por eso quiero agradecerle a nombre de nuestra facultad, con Yanarea, ¿cómo es la vida? Ya nosotros nos estamos retirando. Y cuando... fíjense, tanto tiempo, no vamos a decir los años, porque a lo mejor Yanarea es más viejo que yo soy más viejo que Yanarea. Pero esa es la vida. Y hoy estamos en esta generación construyendo la patria y la universidad que desafíe. No como decían los compañeros, necesitamos que esta universidad está cerca de los conocimientos, pero de las comunidades, con sus problemas que tienen. De esa es la ciencia que nosotros queremos. Y también queremos legarle a esta generación la ciencia del futuro. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, el profesor Cohen, a los compañeros de educación continua que nos ha ofrecido la profesora. Acá está, muy bien, nuestro coordinador. Este parto de la filosofía práctica tenemos que debérselo, y un aplauso a Toribio, que fue uno de los grandes diseñadores de este programa de filosofía práctica. Gracias a todos y a todas por participar esta mañana. Bueno, con todo lo dicho, creo que no tenemos más nada que agregar. Ha sido un muy emotivo cierre. Y con estas grandes palabras, no solo de nuestro decano, sino de nuestros invitados, el profesor Yanarea, el profesor Con, finalizamos el programa de hoy de conversaciones con la Universidad de Panamá. Saludos.